Amigazos, ¿cómo les va? Carlos Díaz es mi nombre, muy bienvenidos y como siempre agradecerles por la atención que me toman. Les voy a comentar algo que me ocurrió con esa transmisión, que me va a servir obviamente eh, de experiencia y puesto de que les quiero comunicar para que ustedes también no les esté ocurriendo lo mismo. Pero antes, comunicarles que estoy muy contento, puesto de que ya pasamos los 1000 suscriptores, creo que tenemos 1050, algo por ahí, o no lo sé, ya. Bueno, el tema es que me siento muy contento, realmente feliz de haberlo logrado. Ahora solamente espero que todo marche bien, puesto de que lo voy a hacer de aquí a un mes aproximadamente, no lo sé. Bueno, volviendo al tema, les comento que estamos reparando una transmisión de Ford, la 6F35, de 6 velocidades, ¿verdad? Para este caso no estamos haciendo una reparación general, como a veces acostumbramos a hacer. En este caso solamente estamos precisando lo que es el kit de sellos, pistones, que rara vez se embroman, pero bueno, necesitamos. Y el filtro, que es pieza importante, clave, ¿no es cierto? Y al momento de estar armando, ya metimos ahí el primer pistón, segunda y sexta, me parece. Estábamos empezando a despiezar recién estas partes, estos engranajes, ¿ya? Y vemos que aquí la verdad se me recontra fue, el cojinete está total, no quiero meter el dedo con fuerza, no voy a estar cortando. Aquí pueden ver, miren, hasta ya está, pedacitos del cojinete o casquillo, que les van a llamar, se acabó realmente, y tanto como el eje de entrada, ya. Esta parte, que es ahora llamarse, no una idea, ahí estaba leyendo un poquito, ahí dice debe ser engranaje solar de reacción o reacción del engranaje solar, no sé, ni idea, no. Con mi pobre inglés pues no sé precisamente qué significa. Alguna vez vamos a ir de visita a algún país donde se hable el inglés y pues bueno, estamos obligados a saberlos. Bueno, comentarles que me ocurrió esto y nosotros ya dimos un presupuesto previo al cliente. Le dijimos que esto es suficiente, ya revisamos al momento de despiezar la caja, pues ahí tontamente nos apresuramos con el diagnóstico y la lista de repuestillos. Se precisa esto, este es el presupuesto y demás, ¿no? Eso es lo que dijimos. Ahora no tengo cara para decirle que hay que reemplazar estas piezas más. La verdad me deja mal, pero les comento ahora a ver, un cachito, ahí donde dejan las piecitas, es decir, el teléfono. Hace un momento sale un cachito y les comento, miren, aquí tengo otras dos piezas de las mismas. Hace aproximadamente unos 2 años atrás es que reemplacé una transmisión de estas, una transmisión que sufrió deslizamientos, recalentamiento, etcétera, y ese cliente esa vez decidió reemplazar la transmisión. ¿Escuchan este tema de José Luis Perales Crespo? ¿Qué digo? José Luis Perales, una belleza de tema. Pues bueno, bien acompañados con el tema de música. Volviendo aquí, les comento que fuimos a la casa del cliente y le dijimos de casualidad que si la caja que le entregamos esa vez, porque él me decía esa vez, déjalo, y pues nada, ya la habíamos cargado la transmisión. Estamos acostumbrados de piezas que se reemplazan y con una listilla pues se lo dejamos ahí en los vehículos una vez realizado el servicio. En esta ocasión el cliente, como estaba pesada la caja, bueno, la voy a llevar nomás, me dijo. Y bueno, se la llevó y resulta que fui a visitarlo preguntándole que si tenía una transmisión, justamente por estas dos piezas. Ahora sí, revise todo lo demás y no hay nada. Justamente por estas dos piezas, y resulta que lo despieza la transmisión. Me dice que sí, me alegró bastante.
y al momento de desarmarlo, pues con ese suspenso de ver cómo estaban estas piezas, porque la verdad no tengo cara para decirle al cliente que hay que completar 2 piezas más. Pues sí, no somos adivinos, pero también es cuestión de unos minutillos despiezarlos y revisar bien, ¿verdad? Hay que ser precisos en ese tema. Entonces resulta que están, ya bueno, en síntesis las quité y les comento que están casi perfectas. Miren, liso, y el cojinete pues con un sentidito nomás, pero que no es nada. En cambio pues está a punto de volverse una cuchilla, puesto de que está ya a filo, ya no queda casi ahí lo que es el cojinete del casquillo. Y en pues se nota, es notorio lo que es la canalización del cojinete Esto es lo que sucede por una lubricación deficiente, podríamos decir, o una falta de mantenimiento del fluido, ¿ya? De todos modos son piezas, son fierros, se acaba, no es eterno también, ¿no? Tampoco así, vamos a decir que se descuidaron en el tema de el reemplazo de lubricantes y demás. Ya nuestro perito está llorando, ya se fue, de modo, ya. Pues bueno, que quería comunicarles esta experiencia y pues que les sirva también a ustedes, amigos, que no hay que apresurarnos en el tema de diagnósticos. Yo esta vez tuve suerte y por ende el cliente también va a tener suerte, puesto que este cliente, el otro cliente que fuimos a buscar estas otras piezas que están en mejor estado, muchísimo mejor, que están aceptables para que trabaje una transmisión, ya, pues no nos cobró nada, nos las regaló, nos dijo llévatela, y al final dijo llévatela a la caja más, pues bienvenida, la caja sí que me la traje, y saqué estas 2 piezas, y este cliente pues tiene la dicha de que también por estas piezas no lo vamos a cobrar un peso, por el hecho de que en parte me siento culpable al no incluirlo en su presupuesto con el que seguramente él está confiado, ¿no es cierto? Entonces, para no cometer estos errores, amigazos, pues ya les dije, sin flojerita al momento de desarmar, despiecen absolutamente todo. En este caso yo me confié, puesto de que cada vez estamos reparando transmisión automática, me confié, pum, y esto necesitamos y eso es todo, ¿verdad? Y pues nada, como les decía, esta vez nos fue bien en este tema, pero en el momento sí que me puse un poco frío, porque no me gusta que sucedan estas cosas. A mí me gusta, lo que tiene que pasar es que cuando estés empezando a trabajar en una transmisión, pues que no se te atraviese nada, eso es bueno. En este caso pudimos solucionarlo rápido, bien por nosotros, bien por nuestro cliente, y bueno, y para pues continuemos trabajando la transmisión, y pues nada, así hacemos reparaciones. Y algún consejillo que tal vez para algunos será útil, para otros será un consejo inútil, pues da igual. El tema es que me ocurrió y quería compartirles y comunicarles para que no les suceda a ustedes también estos contratiempos al momento de estar reparando una transmisión. Bueno, entonces pues nada, agradecerles por su atención como siempre. Vamos a estar con videos completos. En esta ocasión les voy a ser franco, no tengo tiempo para hacer un video de Bueno, entonces les agradezco mucho por la atención. En este caso, como les decía, estamos para esta transmisión 6F35, solo estamos reparando el filtro, pistoncillos y el kit de sellos, porque nuestro problema estaba radicando aquí. Y revisamos alguno que otro pistón, y son resistentes estos, pero estaban un poco rendidos y no quisimos arriesgarnos. El tema de las placas, de los platos, de los discos, les comento que está casi en perfecto estado, es por eso que estamos manteniendo. Bueno, y sin más, continuemos. Les agradezco mucho, les pido por favor que sigamos ahí apoyando al canal, que lo compartan si es que les es útil alguito. Y bueno, agradecerles como siempre por su atención, y muy contento, como decía nuevamente, por el hecho de que hemos pasado los 1000 suscriptores. Estoy muy contento, francamente, y esperemos seguir en ese ritmo, digamos, ¿no? Bueno, continuamos. Yo me quedo aquí a terminar de reparar la transmisión, y espero que a ustedes de igual manera, si les ocurre esto, no les suceda este descuido como me ocurrió a mí. ¿Verdad?
Pues nada, va a ser hasta la próxima y muchas gracias y chao.